nosotros desde el Banco Central, en el marco de la coordinación con otros organismos de gobierno, nos procuramos dar certidumbre y los invito a ver los distintos pronósticos de muchos que avisoraban un fin de año con pérdida de reservas, con un tipo de cambio legal o ilegal mucho más alto de lo que está hoy. Todo eso quedó reducido al ámbito de sus deseos y no de la realidad. Toda esa expectativa vinculada con las actividades ilegales en el marco cambiario también se desalentaron. Creo que en estos 45 días ha quedado claro de que si alguno soñaba con una corrida cambiaria, si alguno creía que podía desestabilizar, no lo va a lograr. Nos metemos de lleno y se lo preguntamos, Alfredo. ¿Puede ser? ¿Puede ser que haya habido un gobierno con un presidente del Banco Central, un ministro de Economía, que le haya encontrado la vuelta a aquellos sectores que quieren desestabilizar y los que lo quieren hacer no lo van a poder lograr, como hizo Vanoli, o es una frase peligrosa? No, por lo pronto hay que pensar que lo que han logrado es controlar esta corrida. Esto no significa que no vaya a haber otras corridas y por consiguiente se necesitan nuevas medidas económicas y políticas. Lo que vamos a explicar ahora es sobre esta corrida. Ya. No, digamos, porque no existe magia, no hay magia en las medidas económicas o por qué un momento suben y por otro momento bajan, sino que lo que hay son medidas económicas. Entonces vamos a analizar qué es lo que ha pasado en estos 45 días para poder controlar esta corrida cambiaria. Esto no significa que por ahí en enero o en marzo muchos quieran reeditar una nueva corrida cambiaria y puede ser que la puedan implementar. Entonces en ese momento hay que analizar cuáles son las medidas necesarias en esa instancia. Punto 1, que es lo que mencionaba el presidente del Banco Central en la jornada de hoy, monetarias y cambiarias que se están desarrollando en el Banco Central, es que hubo muchos analistas y economistas de la Citi que hablaban que el dólar blue a fin de diciembre iba a estar a de 18 a 20 pesos. ¿Esto qué significa? Digamos, alentar las expectativas de devaluación. O sea, alentar la corrida y de esa forma buscar precisamente afectar el nivel de reservas. Por eso vos ves en octubre, ya había empezado en septiembre, que había avanzado la compra de dólares ahorro. ¿Qué es lo primero que pasó hace 45 días para cambiar y romper estas expectativas de devaluación? Sí. Se modificó la conducción del Banco Central. Esto es una medida política, por eso hay medidas económicas y medidas políticas. Totalmente. La primera es cambios de autoridad del Banco Central. ¿Por qué? Porque el anterior presidente del Banco Central en realidad estaba alentando directa o indirectamente estas expectativas de devaluación, hablando con la posibilidad de un ajuste del tipo de cambio a fin de diciembre y entonces eso el mercado reaccionaba. Entonces, la primera medida política relevante es el cambio de autoridad del Banco Central. ¿Qué vino tras este cambio de autoridades? Alejandro Vanoli al frente del Banco Central. Mayores controles a bancos y financieras. ¿Qué significa mayores controles? De que una estrategia coordinada de Banco Central, la UIF, Procelac, la Comisión Nacional de Valores, la FIP. ¿Para qué? Para hacer lo que tienen que hacer. Esto es un elemento importante. ¿Por qué se critica tanto esto? Porque antes no se hacía. Bueno, no, digamos, pero está bien, pero se acusa al gobierno de un estado policíaco cuando tiene que hacer lo que hace. No es un estado policíaco, es control básico que tiene que tener el sistema financiero por los organismos de control. Mirá, la semana pasada los organismos de regulación financiera de Estados Unidos, Reino Unido y Suiza multaron por 3.100 millones de dólares a los 5 bancos internacionales más importantes. ¿Por qué? Por manipulación del tipo de cambio en el mercado de divisas. Lo mismo. Bueno, obvio. Digamos, ¿qué es lo que tienen que hacer los organismos de regulación? Controlar al sistema financiero. Esto antes no se hacía en forma coordinada. Y en el Banco Central directamente no se hacía en forma enfática. Solamente se elaboraban sumarios, pero no se avanzaba. Bueno, lo que se empezó a hacer ahora, un elemento importante, es ese mayor control. Pero había mucha cueva, había mucho dólar trucho. Había y hay. El tema es que haya una política coordinada para avanzar sobre un mercado ilegal. Esto es lo relevante, porque eso genera percepción de riesgo
en las cuevas. Y Pero, por consiguiente Alfredo, ¿quién disminuye. gana en el ilegal? ¿Quién gana en la cueva? Concretamente, decime Bueno, el algún ejemplo. financista. Un financista En la negro, compra- un financista sí, que trabaja... Toda todo la es negro. operación marginal va por el dólar blue. La operación marginal también de los comercios, también de lo que son las ganancias no declaradas. Bueno, eso va al blue. Hay un elemento también importante de medidas económicas, porque acá estamos hablando de lo político y a nivel de lo que es la coordinación. Sí. Bueno, opciones de inversión. Digamos, hay un elemento importante para que el pequeño y mediano ahorrista, como el fondos institucionales, digan, bueno, ¿qué hacemos con los excedentes? ¿Qué hacemos con los ahorros? Para los pequeños y medianos ahorristas, la primera medida que tomó la nueva conducción del Banco Central es subir las tasas de interés de plazo fijo por depósitos hasta 300.000 pesos, subiendo una tasa de interés casi del 23%. Es mucho. Antes era del 17%. Sí. Vos fíjate, son 6 puntos más. O sea, cuestión de incentivar al ahorrista para que mantenga sus ahorros, su capital en pesos y no vaya al dólar. A la vez, para los inversores institucionales, este Bonad 2018 es un bono. ¿Qué Un bono paga? que, atado a la evolución del tipo de cambio. Los grandes inversores institucionales dicen, bueno, quiero tener cobertura cambiaria. Bueno, el Ministerio de Economía le brindó esta opción de inversión, que es en pesos, pero ajustado con el tipo de cambio. Oficial. Es obviamente oficial. Esto es muy importante saber que el equipo económico tiene que seguir mostrando y ofreciendo al mercado opciones de inversión. Esto es un elemento que antes no estaba. Un aspecto también relevante. Antes hablábamos del tipo de cambio, hablábamos de las expectativas de devaluación, cómo se alimentaban esas expectativas de devaluación. El stock de reserva, o sea, la cantidad de dólares que tiene el Banco Central, ¿para qué? Para enfrentar las corridas, como también para dar dólares para los importadores, para pagar deuda. O sea que, ¿qué pasaba con el stock de reserva? Estaban atacando al stock de reserva. Cuando hay menos reserva, significa que la debilidad del Banco Central para enfrentar precisamente las corridas, como también entregar dólares para los importadores. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo lo ha fortalecido el Banco Central? Con una medida que es acuerdo con los exportadores para liquidar dólares. Entonces, hubo un acuerdo de 4.200 millones de dólares en este último trimestre, más 1.500 millones de dólares de adelanto de la próxima cosecha del primer trimestre del año pasado, sumado al swap, al acuerdo de monedas con China. Ya ayer entró un segundo tramo por 500 millones de dólares, había ingresado un primer tramo por 850 millones de dólares. Esto es el compendio de medidas políticas y económicas implementadas por la nueva conducción del Banco Central, por el Ministerio de Economía. ¿Para qué? Para lograr el control del mercado cambiario. Ok, era por todo eso entonces. No era que el dólar subía por el déficit. Exactamente. Claro. Así es. Se desmoronó esa teoría. Bueno, ahí lo que vemos, el dólar contado con liqui y el dólar bolsa hoy está cotizando a 12 pesos. Alfredo, muy amable, muchas gracias.